buenas tardes. De nuevo en su programa Contrastes. Vamos a analizar lo que está pasando en el mundo político. En el mundo político que, como sabemos, en Venezuela no tiene una fecha de caducidad. Al contrario, comenzó mucho antes del 28 de julio y ha seguido luego del 28 de julio y cada vez hay expectativa. Hoy saludo a Ángel Escalante, nuestro compañero, licenciado en comunicación, periodista de La Nación Radio, y mi compañero José Luis Guerrero, jefe de redacción de Diario La Nación, quienes entre los tres estaremos analizando diversas informaciones que, como decimos, todas tienen que ver el ámbito político, pero como todo lo político permea lo económico, también estaremos hablando de algunos temas económicos. Buenas tardes, Omaira. Buenas tardes, Ángel. Saludamos a Marjorie, que hoy está ausente. Seguimos en el tema político. Mucho que analizar. Buenas tardes, ¿cómo están? Cada vez más cerca de una cifra crucial, pues que sigue siendo un referente para la política venezolana. Eso que precisamente aquel fenómeno después del 28 de julio, todo lo que ha pasado con el tema de los resultados electorales, tanto a nivel nacional como internacional, pues nos sigue llevando y trayendo con el tema de la información. Se desarrolla cada vez con más contundencia, sobre todo con un contexto muy puntual en situaciones que van ocurriendo durante diciembre. Sin duda, diciembre va a ser un mes en el que van a pasar distintas momentos importantes, sobre todo en la ciudad capital. Mucho que destacar, sobre todo pues con algunas situaciones que están ocurriendo en algunas embajadas, pronunciamientos de la Corte Penal Internacional y bueno, pare de contar. Y la Navidad, estamos en plena época prenavideña. Ahora todo sí el de ambiente está encendido. De una fiesta navideña. En la ciudad de San Cristóbal está encendido y presumo que así están en todos los municipios del país. Y además que no es el primer diciembre que está pasado por el toque político. Aquí hemos tenido muchísimos diciembres con expectativa. ¿Qué va a pasar? Las elecciones, ¿quién va a ganar? ¿Qué va a pasar después las elecciones? Lo que en esto llevamos años. Ese es el tema de los traguitos. Estamos compartiendo un trago y estamos hablando que faltan 37 días para el 10 de enero. Sí. 37 días hoy. Ya no decimos faltan tantos días para finalizar el año, sino para el 10 de enero, que es lo que significa como la fecha. Significa, no, es la fecha de término de un periodo de gobierno de Nicolás Maduro y el comienzo de otra etapa. Sí, bueno, y que aparte ha estado marcada por la polémica durante los últimos años, ¿no? No solamente esas tomas de posesión de la presidencia cuando corresponde, sino también de las asambleas nacionales cuando también hay que pasar al siguiente año y cambia la junta directiva. Es lo que ha ocurrido pues años anteriores con asambleas nacionales paralelas, un interinato en medio de todo este asunto que pues evidentemente no estaba siendo aceptada por la presidencia oficial. Entonces, bueno, como ustedes dicen, siempre hemos estado marcados por las fechas históricamente y pareciera que ese va a seguir siendo el patrón por lo que a 2025 se refiere. No, amigos, cuando hablamos de la etapa previa a Navidad, digamos, para los que nos escuchan y nos logran ver por YouTube también, el contexto San Cristóbal de ciudad se mueve, el ambiente político está, la gente habla de qué va a pasar el 10 de enero. Pero también la gente está distraída en comprar las bambalinas para el árbol, el papel para el pesebre, algunos zapatos. No todos pueden darse ese gusto porque el sueldo mínimo sigue en 130 y los bonos alcanzan es para lo de la alimentación o estar haciendo sus presupuestos para las hallacas. Esos platos y esas cosas siempre estarán en mesa, pero sobre lo que ustedes dicen, el tema político sigue en todos los ámbitos, pero poco o mucho se entera la gente, de verdad que no todos se enteran de lo que está pasando. No. Y además también es falso decir que la gente no va a celebrar Navidad por estar pensando el 10 de enero. No, lo que dice José Luis, aquí nos hemos acostumbrado a las dos cosas, dándose el año bien, dándose el feliz año y pensando en qué va a pasar en el próximo año. Sí. Naciendo el niño Dios y hablando de política, pero cada quien en sus tradiciones, como muy bien lo dice José Luis, con sus presupuestos y sobre todo con la reunión familiar, que ojalá y todo el mundo tenga esa oportunidad. Y es lamentable, yo quizás un psicólogo lo explicaría mejor, pero yo no entiendo cómo unos celebramos y otros estamos en otras situaciones, como es el primer caso de nuestra conversación sobre la embajada, los que están en la embajada. Ellos están asediados, están encerrados, tienen miedo. ¿Qué van a celebrar ellos? Esas 6 personas, ¿qué están celebrando? Ellos buscan es libertad, mientras que nosotros en calle estamos celebrando alegría, Navidad. No sé.
Al igual que los miles de detenidos que todavía se mantienen en tiempos de protesta, en el que se espera que hayan más liberaciones por parte de la Fiscalía General de la República, bueno, una cantidad de cosas. Se sufre y se celebra como todo buen venezolano. Así es. Sí, bueno, comenzamos con el despliegue de esas cifras tan necesarias que siempre nos trae el licenciado José Luis. Yo no tengo hoy cifras, solamente No la puede única que ser, trae es las increíble. 37, solo los que nos quedan 37 días para el 10 de enero, esa es la cifra principal. Y que faltan, hoy es 23, 28 para que se acabe este año. Exactamente. Un año así para es. muchos muy pesados, para otros no. Claro. Así es la ley de vida. Pues fíjese, yo le tengo una cifra bien importante y es la cantidad de días que tiene este asedio que está ocurriendo, o bueno, desde que comenzaron a ser refugiados algunos miembros de la oposición venezolana allí en la embajada argentina, que pasó a ser pues protegida por la embajada de Brasil. En esta gran polémica que pues ha sido uno de los momentos políticos más críticos, tanto de la presidencia argentina, la presidencia brasileña con Lula da Silva, quien pues de alguna forma su postura fue proteger a todos los que están allí, ¿no? Vinculados con lo que ocurrió ya el pasado 29 de julio, 29-30 de julio, y pues a partir del 1 de agosto que comienza de manera oficial al romper relaciones Argentina con Venezuela, pues comienza esta postura que aún se mantiene. 257 días han pasado. Esta última semana ha sido bien importante. Bastante dura para ellos. Sobre todo porque comenzaron a cortar los servicios públicos, o vamos a decir, ya no hay agua, dicen, había de parte de las declaraciones que daban, ya no hay agua, ya no está el servicio eléctrico disponible. Sigue el asedio por parte de algunas fuerzas o algunas autoridades que pues se pasean por allí, por esta embajada, por esta edificación. Y en contraste, pues, ¿qué dicen? ¿Qué dicen desde el pasado 25 de noviembre, que fue la primera vez que se manifestó, bueno, entre otras oportunidades, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, quien dice que si no pagan los servicios... no pagan los servicios, se los cortan. O sea, está allí complejo, confuso, porque de manera oficial es lo único que hay, porque dicen que no existe ningún tipo de asedio. Debieron haber hecho una colecta pública, algo. Estoy seguro que reciben muchísimo más dinero entonces. Bueno, y precisamente ahorita Argentina denuncia en La Haya el asedio a su embajada en Caracas y pide, entre abro comillas, determinación de la Corte Penal Internacional contra los perpetradores de crímenes en Venezuela. Esta polémica no va a terminar. Y aquí recuerdo en el 2002, cuando hubo para unos golpes y para otro renuncia del presidente Chávez, que Capriles y otros se fueron a la embajada donde se metieron, a la embajada de Cuba, donde ingresaron algunos chavistas, entre esos creo que Rodríguez Chacín, y eso fue muy criticado por el gobierno y por los voceros, y pues, entre esos el fiscal general, porque incluso había una gente que estaba protestando afuera y decía, le cortamos la luz, le cortamos el agua, se van a tener que comer textualmente los cables. Y eso fue, y lo tuvieron de bandera el gobierno, en ese momento el gobierno durante mucho tiempo como una violación. Las embajadas son sagradas, son espacios de ese país. Entonces uno se extraña que haya un asedio a una embajada, porque eso del 2002 fue muy criticado por el chavismo. En ese momento era el gobierno de Hugo Chávez. No, que hayan pasado, como dice Ángel, 245 días, me corrige, de esta incertidumbre. 257 de esta incertidumbre en una embajada, en un espacio que se debe respetar. O sea, y yo no entiendo de verdad cómo... Y que ha pasado por tantos protocolos también, porque el hecho de que ahora ya sea protegida por otro tercer país, por otro tercer este conflicto, es algo complicado. 6 colaboradores, recordemos, están allí refugiados desde marzo, incluida la jefa de campaña del partido 20 Venezuela. 20 Venezuela. Que son la mayoría de los funcionarios que están allí, Magali Meda. A pesar de que Cabello decía que, bueno, toda esta situación de que pues estaban cortando servicios porque no los habían pagado, igual se refirió a Javier Milei, el presidente de Argentina, quien decía textualmente que yo no sé qué, lo dice Cabello, yo no sé qué llama él, que se está acosando a alguien en su embajada, no sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora.
Esto lo dijo en una rueda de prensa que pues en el pasado 25 de noviembre, que fue la última vez que se supo algo oficial de parte del gobierno venezolano en lo que está sucediendo, sobre todo esta última semana, ¿no? Es muy delicado. Esta mañana escuchaba que están pidiendo también como ¿cómo se llama? Que intervenga el Vaticano, un representante también ante la situación, porque están violando totalmente derechos humanos. Sí. Si esa gente no tiene agua, o a menos, no sé, cómo ubicarse uno en la embajada, de qué manera se la van a hacer llegar si está custodiada por efectivos militares por todos lados, de civiles y militares uniformados. Así es, porque qué tanto ha pasado en estos días, sobre todo el despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de la embajada y maniobras que constituyen pues parte de lo que los funcionarios de oposición han hecho el llamado, que constituye una especie de perturbación de la seguridad. No, yo no sé también en el tema de alimentos, de qué manera llega la comida a ellos, ¿cómo? Sí, es bien lamentable esta situación. Y avanzando con parte de la información que hay por allí, también se está moviendo información referente al aumento de pasaje. Según gacetas oficiales y demás, se dice que bueno, a partir vamos a ver si lo aceptan, o vamos a ver si lo reconoce el gremio de transporte, pero a partir del 1 de diciembre, las personas de tercera edad y los estudiantes pagan solo el 50%. Eso es una situación bastante controversial en nuestro país, siempre lo ha sido el aumento del pasaje, pero en este caso yo lo siento también como una burla, porque que el pasaje urbano en bolívares quede, creo que estaba en 15 o 12, algo así, en 16 y 18 bolívares, o sea, estamos hablando en Venezuela, 5 bolívares de aumento, 5. ¿Qué representa eso? Si usted ahora vámonos al conductor de buseta, conductor de autobús que va a comprar un caucho nuevo o usado, o un cambio de aceite, un cambio de filtro, o sea, lo que significa gastos de mantenimiento de una unidad. La Gaceta es oficial, la Gaceta es la 43.013, es del 22 de noviembre del 2024, y ahí se hace un aumento entre 16 y 18 bolívares en el pasaje urbano. Recuerden, dentro de las ciudades, y la Gaceta establece lo que usted acaba de decir: estudiantes, mitad de pasaje; personas mayores de 55 años, mujeres, mitad de pasaje; 60 años, hombres, mitad de pasaje; personas de discapacidad, mitad de pasaje. Dios santo, habría que hacer un estudio, pero es que no es lo mismo Caracas que San Cristóbal, que Caracas puede mover en una unidad de transporte, vamos a exagerar, 3.000 personas, una unidad de transporte. San Cristóbal no tengo el dato, pero yo estimo que una línea como Barrio Obrero, no sé, 200 personas al día. Habría que hacer el estudio en verdad, pero tampoco son tantas las personas que mueven las unidades de transporte en el caso local. Y usted sabe que se aplique esta norma de que casi la mitad de los pasajeros paguen mitad de pasaje. Y esas cargas masivas además no se volvieron a ver desde hace mucho tiempo. Y lo hablo por la zona metropolitana y también por otras zonas alejadas, el interurbano, como la zona sur o la zona de montaña alta, en la que las unidades de transporte que deben transitar alrededor de 70, 80 kilómetros y se vienen con 2 pasajeros. No, y la Gaceta es muy estricta y es muy clara, y habla de kilómetros, es decir, si de aquí a Queniquea hay, no sé, 40 kilómetros, ahí se establece, yo no pago el pasaje lo mismo de San Cristóbal a Queniquea, si en el trayecto hay 20 poblaciones, se paga una tasa baja en cada uno de esos pueblos. O sea, yo salgo lleno del terminal, pero la mitad se me queda en el camino y no llego a Queniquea. Sí. Es una situación para el contraste de esta información del aumento de pasaje, ya se discute por Lara, porque ellos proponen el incremento de pasaje a $1. A $1 en las rutas urbanas. Eso sería unos 46 bolívares, que es demasiado alto de acuerdo a la tarifa baja que tenemos de 15 o 18. Sí, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. En el caso de San Cristóbal, como todos sabemos, la tarifa se paga es 2.000 pesos. Al cambio, nosotros estamos pagando muchísimo dinero si nos actualizamos en la Gaceta Oficial. Por eso el transportista tachirense es un poco más tranquilo, pero igual necesita que se revise, porque cuando se hacen los costos de gastos de mantenimiento son bastante altos. Esa parte de la realidad. Permitan el gremio de transporte volver otra vez a reducir ese costo de pasaje a 1.000 pesos. Si después de años y años de poder llegar a un acuerdo, de tantas manifestaciones, protestas de las mismas personas, de los mismos transportistas que se iban a hora cero muy frecuente, es lamentable pues que estas decisiones, ¿no?, gubernamentales pues tengan poco peso, porque lamentablemente, ojalá me equivoque,
y ojalá pues también se tome en cuenta todo lo que ocurre con la población, que a fin de cuentas la población de a pie, el ciudadano de a pie es el afectado. Yo creo que también se debe considerar es que, y eso siempre lo hemos conversado, que una cosa es Caracas, una cosa es la capital y decisiones de la capital, obviando lo que sucede en la periferia, en los municipios, o en caso Táchira, o caso Margarita, o caso Monagas. O sea, no es lo mismo Caracas que Monagas, no sé, Sucre, por ejemplo. No creo que haya cualquier cantidad de pasajeros en calle, o sea, miles en calle, no lo creo. Debe haber incluso mucha más afluencia en el occidente del país que en el mismo oriente, también por la actividad económica y demás. Que aquí. Y que recuerde que ahora, después de la pandemia, se ha impuesto lo que con la licenciada Mayra siempre hemos conversado, lo local, se impone lo local. Ya los comercios locales han agarrado muchísima fuerza y la gente, por cuestiones económicas, obvio, no se viene de Palmira o de un municipio foráneo al centro de la ciudad. No. Se queda en su misma zona. Esa es parte de la realidad. Pasando a otro de los contenidos que queremos analizar con todos ustedes, yo aprovecho la oportunidad para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @LaNaciónRadio, activen las notificaciones y por supuesto estén al pendiente de toda la programación informativa y musical que les ofrece www.lanacionradio.fm. Seguimos analizando parte de la información. El fiscal general se volvió a referir a las víctimas, bueno, a las personas detenidas, porque para muchos son víctimas, para otros incurrieron en un delito. Exactamente. Entonces, lo cierto es que hubo otro pronunciamiento y pues precisamente hablaba de que se reportan más de 1.100 diligencias por violencia del 29 y 30 de julio, que recordemos fueron esas protestas postelectorales, y las calificó de ridículas. Esto ocurrido pues el 1 de diciembre, que pues fue un llamado que hizo la oposición. También vamos a conversar un poco sobre lo ocurrido el pasado 1 de diciembre. Pasado domingo, 1 de diciembre, donde hubo manifestaciones en alrededor de 60 ciudades, según lo que comentaba por allí la líder opositora María Corina Machado. Pero bueno, para conseguir... Perdón Ángel, que no le dejé terminar la idea, qué pena. Es que son los capítulos de nuestra novela. El fiscal general trata de obvia o deja, ¿cómo es la palabra? Minimiza la responsabilidad del Estado venezolano sobre lo sucedido el 29 y los días sucesivos de julio. La responsabilidad en la rueda de prensa recae nuevamente sobre María Corina Machado y todos los comanditos. Ellos dicen que según el fiscal, que es el máximo jefe del Ministerio Público, que no existe ninguna denuncia donde se diga que a Pedro Pérez fue muerto porque le disparó el funcionario tal o porque le disparó tal. No, él dice que fue pueblo contra pueblo, aunque los funcionarios policiales también son pueblo, pero él le deja las responsabilidades a otros. Él sí reconoció 28 muertos, 195 heridos, 48 bienes afectados, 2.400 personas detenidas. Él reconoce la lista, la que ya todos conocemos oficial, pero él dice como que él habla que los detenidos no eran, ¿cómo se llama? Almas caritativas, eran gente violenta. Pero lo que procedían de los mismos comanditos. Claro, lo que yo quiero decir, lo delicado de todo esto es que él dice que ningún funcionario policial se excedió en sus funciones. Sí, así es. Mucha información ha corrido por redes sociales durante esta semana, sobre todo pues cartas escritas por estos partes de los adolescentes que siguen detenidos. Sí. Con 42. Exactamente, pronunciamientos muy fuertes de estas cartas que están llegando también a los medios, pues donde cuentan, ¿no?, parte de la experiencia de todos estos 3-4 meses de haber sido detenidos, de haber vivido esa experiencia tan traumática, porque en definitiva fue bastante compleja pues la situación por esos tiempos, en las que había mucho pánico en la sociedad, tanto en las autoridades como en la sociedad, y eso hay que reconocerlo, así como lo ha venido como el mismo Tarek William Saab ha ido reconociendo algunas, como lo dicen ellos, estas diligencias por las violencias postelectorales. Habla también de 129 reconocimientos médicos a estos privados de libertad.
Lo que se supone mucho, la fe esperanzadora de muchos familiares es que en el transcurso de diciembre es un mes Haya más. de familia, de reencuentro. Sí, por eso es que los padres están Con la- insistiendo que por lo menos los padres y también dirigentes políticos, porque están pidiendo por los dirigentes y los periodistas que También están por periodistas, presos y sí. detenidos. Sí. Pero entonces el fiscal lo que dice es que dejen a la justicia, o sea, es la que va a actuar. Vamos a ver si acercándose ya más la fecha Bueno, festiva hay algunas decisiones. oficialmente solamente, Más según, liberaciones. según Foro Sí. Penal, 143. No sé si la lista ha subido. Deliberados. O deliberados no, escarcelados. Yo no he visto pronunciamientos. Solo 143. Sí, Y exactamente. según el fiscal eran 225. Que Si eso no- también fue lo que generó polémica la semana pasada. Una variación en cuanto a en cuanto a las cifras oficiales y a las que decía Foro Penal, que finalmente fueron las liberaciones. Lo que sí, cuando usted me pedía los numeritos vienen, porque Foro Penal reitera que hay 1.903 personas detenidas. De esas son los 42 adolescentes, que son por lo que la mayoría de organizaciones, países ajá. están insistiendo, y ya lo veremos con lo que dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional. 162 militares y 245 son mujeres. Esos son pese a que en libertad hay 143, la lista sigue en 1903. Y lo que usted dice de la festividad navideña, la campaña que se busca es que no haya presos políticos por Navidad, de que todos Así sean es. liberados. Y lo que va a suceder, mientras hayan estos presos, como yo lo dije incluso antes de que hubiesen esta gente que salió en libertad, muchos de ellos menores de edad, eso siempre trae ruido, y más cuando se trata de menores de edad, bueno, y en este caso mujeres, porque los organismos internacionales de derechos humanos están muy pendientes de eso, y bueno, el país que de alguna manera tenga esta situación es bastante cuestionado. No, y además que en el caso de las mujeres la situación de sus problemas no, eso no es un problema, de su condición, ¿cómo se llama? Lo menstrual, la broma de todas sus limpiezas, aseo, en condiciones de cárcel muchas de ellas esos derechos son vulnerados totalmente. Eso es bastante grave. Así Sí. es. Y en el mismo orden de ideas, vamos a aprovechar que estamos conversando sobre el fiscal de la Corte Penal Así Internacional, que también ha Generó noticias. total, y sobre todo porque se convirtió en una de las pocas reacciones, o bueno, una de las únicas reacciones que se generaron luego del 1 de diciembre, que fueron pues todas estas manifestaciones en las distintas ciudades, exigiendo precisamente la liberación de esos niños, o bueno, de que una parte del cuento lo llama niños, otras las Ajá. llama adolescentes. Pero a de fin verdad, cuentas- pero de verdad, Ángel, son adolescentes. Yo creo que, o sea, sí son Sí. menores de 18 años, pero no, pero son adolescentes. Son adolescentes, así es, exactamente. Y se refería precisamente instaba al gobierno allí en esa declaración en la que pues pedía que fueran liberados, pues comentaba y lo hacía saber que fueron detenidos arbitrariamente. Esto según lo que decía Karim Khan. De hecho, lo Ujú. vemos en pantalla. Ha tenido buenas relaciones si bien ha tenido buenas relaciones con la Fiscalía General de la República, en manos de Tarek William Saab, pues de alguna forma ahorita existe esta coyuntura, esta diferencia en cuanto a lo que piensa Karim Khan, lo que piensa la Corte Penal Internacional, a lo que piensa la Fiscalía General, ¿no? Yo sí creo que quizás María Corina Yomaira también seguro lo leyó, y Ángel, de que recuerden que también la protesta del domingo generalmente se le pedía a la Corte Penal Internacional que agilizara sus piezas, movieran los procedimientos, y coincide que el fiscal de la Corte Penal Internacional pues se pronuncie. Él corrigiéndolo a usted, Ángel, qué pena, corrigiéndolo no, porque usted dijo los niños. Él dijo la palabra, él lo dijo, los niños deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos. Ajá. Él dijo niños también. Se refirió a niños y presos políticos. Sí. Entonces, Que no es hay- lo mismo decir un niño que un adolescente. También aquí hay algo de semántica. En Venezuela, pues lo que dice José Luis, 14, 16, 17 ya son adolescentes, pero también se les puede llamar niños. Para mí pueden ser un niño, pero según la LOCNA no. Pero ¿Quién sabe? La Corte no, Penal no es también. lo mismo internacionalmente decir niños que decir adolescentes. y no sabemos la para Corte Penal estos qué dice. efectos de pronunciamientos. Porque no sabemos, Mayra, si la Corte Sí. Penal establece que niños son hasta los 15 años, Sí, por decir algo, sí. también puede ser, ¿no? Otro dato que... Pero hay algo tampoco que hay una frase que él también dice, y, la complementariedad se está quedando sin camino. Yo poco entendía lo que la complementariedad.
ahora logro como entender de que las mesas de trabajo, de discusión le dicen a Venezuela, pero tiene que hacer estos cambios, necesito que me envíe estos documentos, o sea, como esas mesas para complementar y para complementar los informes. Entonces se queda sin camino porque lo que logro entender es que Venezuela ciega, sorda, o sea, se hace la indiferente o sigue retrasando los procesos. Esta semana lo enviamos, nos falta el veredicto, nos falta tal cosa. Pero el pronunciamiento es bastante, yo lo veo, yo lo poco o mucho que leo es bastante fuerte, bastante serio. Es una situación bastante compleja, que de alguna forma se intentaba contextualizar de nuevo este descontento de parte de la población venezolana, producto de los resultados de las elecciones del 28 de julio, el pasado 1 de diciembre, que se esperaba, luego de un pronunciamiento que hizo la líder opositora María Corina Machado, que los ciudadanos venezolanos se dirigieran a las calles y protestaran, no solamente aquí en Venezuela, sino en otros países, precisamente pues para comenzar ese camino a la toma de posesión, porque así lo han hecho saber de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Totalmente, así es. Y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Este capítulo, pero es importante que se haya pronunciado, muy corto o muy largo lo que haya dicho, porque él está en una conferencia, algo de la Haya, no sé cómo se llama. Sí, en una conferencia. En la sesión de la Asamblea de los Estados de parte del Estatuto de Roma. Y es muy importante que se haya referido a Venezuela. Sí, y pasando ya al tema del 1 de diciembre, pasaron cosas peculiares, curiosas, por ejemplo, como las formas de manifestaciones de las personas, muchas con una huella roja de sangre, simulando la sangre, en el rostro de las personas. Esto llamó mucho la atención, obviamente pues hacía el llamado a una Navidad sin presos políticos, a una Venezuela libre, lo que siempre han sido quizás estas frases que pues se han repetido durante todas las protestas o de todos los llamados de manifestación que ha hecho la oposición venezolana. Según lo que comentaba María Corina Machado, 67 países aproximadamente se reunieron y se hizo la convocatoria pues para hacer la manifestación, el llamado de la protesta que hizo la líder opositora. Bueno, no nos acompaña nuestra periodista de política, pero en sus escritos y lo que hemos visto también por nuestras redes sociales, hay que reconocer, Táchira tampoco tuvo una manifestación contundente. O sea, ahí hay, desde un líder político que hay miedo, y también los líderes políticos que están no están motivando también a su gente, o sea, no por voluntad. Yo vi algo por Rubio, también lo vi por Cordero, vi algunas... Sí, fueron muy puntuales y fueron grupos, no vamos a hablar de masas, incluso en Caracas. Caracas fue más gente a la vigilia, que fue en horas de la tarde 4 y en determinados sectores, casi que 1, que no fue masiva. Se vio, bueno, este efecto en diferentes países. ¿Cuántos es que dice María Corina? 60. Entonces aquí en Cúcuta hubo una. En Cúcuta hubo. Pero vamos a hablar, era también grupos, o sea, en todas partes fue grupo. Ella lo que dice es que si surten efectos, que son pequeñas, es lo mismo que dice José Luis, que tienen miedo, etcétera. Aquí en el Táchira debemos decir que estaba la FICBEN, la Feria Internacional de Turismo, estaba ese día la llegada de la Navidad y estaba al final de casi que jugaba el Deportivo Táchira con el prefinal, vamos a decir. Y la gente era pendiente de esas tres cosas, la masa. Volvemos a lo que hablamos de la realidad país, unos festejan, otros están preocupados, claro, no otros quiere protestan. decir que la gente no esté preocupada o que la gente no respalde esta opción política opositora y que los 10 que salieron, esos son los 10 únicos opositores que hay en el Táchira, no, sino que la gente está en otras cosas y también no es mentira. Después del 28 la gente le da miedo salir. Comienzan a hablar también los asilados políticos, los que salieron de alguna forma luego de las protestas electorales, en lo que a Táchira se refiere, ¿no? De hecho, ayer veíamos una entrevista hecha por la misma Marjorie Bustamante a Mercedes, se me olvidó el apellido, precisamente ella es la líder de Vente de Venezuela aquí en el estado Táchira,
Y bueno, ella comentaba allí en su entrevista que se vio forzada, ella estaba embarazada en ese momento, ahorita pues ya está recién salida de su proceso de parto, y ella decía que se había visto obligada a salir del país producto de las persecuciones, de las represalias y amenazas que tenían en su contra, ¿no? Creo que es la primera vez que de manera pública se conoce de alguien que haya, de algún líder político tachirense que haya salido en estas circunstancias, que son muchos. Hablábamos de que Cúcuta tenía una cantidad de solicitudes de asilo político y pues que había muchos políticos que estaban allí a la espera de lo que ocurriera dentro del país. Sí, así. Sí, y en este caso, vamos a decirlo, la gente, los políticos que se fueron y los que siguen aquí, lo hemos dicho quizás todos los programas después del 28, pues están hablando de otras cosas, de las leyes, de la carretera, de la luz y electoral. Bueno, y Mercedes de Vente habló específicamente de que ella se fue al exilio porque está afuera. O sea, esa es una realidad. O sea, los que están afuera es la primera que habla ahorita después del 28, pero porque no está aquí, tampoco dicen qué país, pero no hay que ser muy adivino para uno saber más o menos en dónde están los políticos del Táchira. Y que las normas existen, la ley existe, tal vez Sí. muchos de los escuchas dirán de que se tiene que ser más tajante en este programa, más contundente. Si somos contundentes y más tajantes, mañana estamos cerrados por Conatel o nos toman el edificio, nos queman. O sea, lamentablemente hay que tomar algunas medidas. Estamos diciendo las normas, las verdades como están sucediendo, pero no podemos... A pesar de lo complejas, que nunca han dejado de ser complejas. Bastante. Pero el miedo sigue y también la persecución del gobierno está por todos lados. Así tal cual. Bueno, para cerrar este tema, también, bueno, yo cierro comentando que en lo que corresponde al oriente del país hubo más movimientos, se supo incluso más de estas concentraciones, sobre todo focos en Puerto Ordaz, en Delta Amacuro, pues sobre todo por el movimiento de madres de presos políticos y que son los que están apostados allí en algunos centros de detención, como por ejemplo en el Tocuyito, en Tocorón, donde se hablaba pues semanas atrás que habían madres acampando, madres de estas personas que estaban allí, sobre todo los adolescentes, que se han hecho también un referente, eco de su voz para lograr conseguir finalmente la libertad de sus hijos. Yo admiro a todas esas mujeres, también a los hombres que están luchando por todos sus parientes, familiares, de que sean liberados, porque Dios santo, o sea, toca muy fuerte toda esa campaña que están haciendo de calle, pernoctar, estar cerca de una cárcel, ser hostigado, porque tampoco los funcionarios policiales que están en los alrededores dejan a esa gente en paz, les hacen lo que se llama la vida imposible y la guerra, les ha tocado demasiado duro. Pasando a otro de los temas, se acerca también otra fecha importante, 15 de diciembre, donde serán elegidos los nuevos jueces de paz. Pues la fecha ya está cerca y estamos ya en proceso de campaña. En cada uno. ¿Conoce algún candidato? Yo no he visto hasta el momento ningún candidato, ni he leído por ninguna red, he visto nada. Yo tampoco por mi zona he visto ningún candidato. No han ido a tocarme la puerta a mi casa y decirme vote por mí. Claro, recordamos que era la figura, que esta figura no es nueva. Lo que pasa es que es una ley, es la ley orgánica comunal, algo así, del Estado comunal, y propone, la elección de jueces de paz o los que antes eran los llamados corregidores de las aldeas. Sí. Hasta el momento, según los del gobierno, 52.000 aspirantes son los que ya están inscritos. Las elecciones son el 15 de diciembre. Y lo más seguro es que pues son todas estas personas que van a postular, aunque COPEI dijo que se iba a postular uno de los COPEI, porque recordemos que cada partido tiene dos, menos el PSV que tiene uno solo, dijo que van a postular candidatos. Lo más seguro es que sea algo así como lo que en política se llama entubado, todos en una misma dirección. Sí, Táchira, una información que se ha manejado solamente de los 1.272 centros, ahora fueron nucleados 228, todavía es poca la información. Por ejemplo, yo que voto en Táriba, no sé cuál será el centro habilitado para el proceso electoral, pero eso saldrá, sale. Sí, saldrá la otra semana, queda todavía unos 12 días más quizás. Entonces hay que ver y seguramente la última semana va a haber bastante información oficial de dónde son, quiénes son, la hora de votación, etcétera. Lo que ha sido público ya pues han sido el cronograma, ¿no?, de las distintas actividades. Por ejemplo, del jueves 5 al viernes 13 de diciembre, pues ya se va a hacer de manera oficial la campaña de cada jueces y juezas de paz. Ahí le van a tocar la puerta. Los políticos. O le van a tocar la puerta allá a la licenciada. Sí, exactamente. Sí, allí que me diga sus proyectos.
Sí, allí ya conoceremos Su plan de gobierno. estos candidatos, exacto, que por allí pues se escucha entre pasillos, vamos a decirlo, que por lo general vayan a ser en la mayoría de las de las comunidades, vayan a ser los mismos líderes de jefes calle. de calle, Sí, los mismos seguro. movilizadores que han estado al frente pues de sus grupos en campañas anteriores. Y no hay, Sí. o sea, y no hay que dudar que muchos rojos rojitos en verdad prestan una buena colaboración en su comunidad. Bueno, el solo hecho de que me coordine lo del gas y me lleve el CLAP, pues eso ya es bastante colaboración. Pero sí son dispuestos a colaborar en alguna solución de problemas de vecinos. Otros no, de verdad que hay muchos que simplemente están allí por allí. Pero sí hay otros que son como más humanos. No quiero decir que, bueno, perdón, mejor no guardo silencio. Sigo con el lunes 9 de diciembre que van a ser esas jornadas de formación, tal vez para capacitar o para orientar un poco más acerca de estas elecciones de jueces de paz. Y finalmente el viernes 13 y sábado 14 de diciembre será la instalación de mesas electorales para que sea el 15 de diciembre, ese día en el que se haga esta elección. Pues como ya lo sabemos, auspiciada por el Consejo Nacional Electoral, quien brindará pues todo su despliegue para estas elecciones, estos comicios. Así Totalmente. breve los comentarios. Eso está previsto en la Ley Orgánica de Paz Comunal. Es una ley que existe en nuestro país. Se van a elegir 31.782 jueces de paz, 3 titulares y 3 suplentes. Y eso está enmarcado en 5.297 circuitos comunales. Fíjese todas las palabras que manejamos. Y vuelvo otra vez, y qué vergüenza conmigo mismo. Yo no sé cuál es mi circuito comunal. Yo no lo sé. Eso está plasmado en la ley. Eso es vigente, eso es norma. Sí. ¿Para qué? Hablando de ley, veo aquí en el punto, quizás me lo va a saltar, pero ya está vigente la ley Simón Bolívar. Así es. Una ley Sí. que es fuerte, vamos a decirlo, que nace precisamente con el proyecto Bolívar que puso Estados Unidos y que aprobó el Senado, ambas cámaras de Estados Unidos, para impedir que empresas estadounidenses concreten negocios con el Estado venezolano. Pero licenciada, vamos de periodista a periodista. Yo no entiendo. Pero entonces yo no puedo hablar de sanciones. No puedo decir que las sanciones son malas o buenas. O sea, ¿cómo? O sea, la ley, lo que yo he visto y vi fue el proyecto, la primera, no sé si sufrió cambios, hay que leerlo, es que sanciona por apátridas a las personas dirigentes que van a hacer lobby en Estados Unidos a pedir, o a la Unión Europea, que sancionen a Venezuela, que no le compren petróleo, que no hagan ningún negocio con Venezuela, porque a su vez eso se va a ver en la población, es decir, es contra el gobierno. Está visto para aquellos dirigentes que, dice la ley, bueno, pues recorren el mundo diciendo que sanciones para que ahorquen algo, en términos populares, al Estado gobierno, venezolano, al Estado, para que el presidente Maduro deje la presidencia. Pero, y está al que los medios, y aquí viene una parte que nos compete a nosotros como periodistas, porque sin medios de comunicación se puede ejercer, pero los periodistas se soportan en los periodistas que le den voz a esa persona. Entonces, ejemplo, que se le haga una entrevista, no sé, se me ocurre, voy a decir un nombre ejemplo, a Borges. Una entrevista larguísima donde Borges diga hay que sancionar a Venezuela. Estados Unidos, por favor, vaya rápido y sanciona a Venezuela. Ese tipo de cosas es lo que leí. Debe haber mucha letra pequeñita que hay que verla con cuidado. ¿y si yo la hago por Instagram o por una cuenta personal También o por Facebook? hay sanciones para quien lo haga. Es decir, los políticos, les van a quitar los bienes. No Los solamente van a los van a inhabilitar inhabilitar por políticamente. 60 años. Y una de las cosas que más duele, pues les van a quitar los bienes, y casi todos los políticos que están fuera han dejado aquí sus casas, sus bienes. Bueno, le hablo de casa como por decirlo, pero son bienes. A los medios hay sanciones en la moneda más fuerte, que en este momento viene siendo el euro, pero sanciones que le ponen a un medio de comunicación que ya están disminuidos en Venezuela. Una sanción de esas es un cierre. O sea, Pero yo creo que también, Omaira, cuando hablamos de Facebook e Instagram es por y ¿cuál para es la los medios electrónicos. Sí, eso, porque y para redes las sociales. para las cuentas en redes sociales, porque hay mucho Claro, también, sí. ¿cómo se llama? Que se lo quiere dar de vivo, entonces va a lanzar todo por las redes sociales. No, por las Instagram, redes, no viene a la nación. lo harán políticos a través de sus redes de afuera, pero no. Creo que ellos dirán, los que aprobaron esta ley, la Asamblea Nacional, mayoría del PSV,
chavista dirán que la blindaron, o sea, para que no vaya a quedar ningún huequito. Sanciones Sí. para todo, sanciones lo más grave, de cárcel, de inhabilitación, que para algunos debe ser menos porque, bueno, yo no soy político ni aspiro a nada, pero sí voy a opinar, y para los medios de comunicación, y sanciones lo que se llama pecuniarias, con la mano en el bolsillito. Porque si por Multas Impagables, además. impagables. pero si por Sucre hubo detención de una joven estudiante por un WhatsApp que quizás no se exageró en su contenido, entonces si habrá algunos que se atrevan también a escribir WhatsApp o cosas, pues el Estado también estará supervisando todas Pues esas si cosas. alguien escribe un WhatsApp y van y muestran, pero además pues quien lo escribe, no es lo mismo que lo escriba la señora María Pérez del barrio 8 de diciembre a que lo escriba Julio Borges, que tiene una audiencia y que peso. tiene entrada. La señora del 8 de diciembre a lo mejor le escribe a su vecino, yo quisiera que aquí hubiesen ejemplos, sanciones. Julio Borges habla con propiedad, vamos a ir a tal sitio, o sea, no es lo mismo. Y usted está comentando algo muy importante, y es que eso fue lo que dio el origen a detenciones, por ejemplo, de muchas amas de casa que muchos se preguntaban qué hacen detenidas en estos centros masivos donde pues están detenidos todas estas Sí. personas luego de las protestas. Por incurrir en situaciones tal cual como ustedes las comentaban, Sí. en historias, en WhatsApp. historias de WhatsApp o en las mismas redes sociales donde pues se hacía un llamado, un llamado de descontento. Se producto llama de lo que estaba instigación al odio. Exactamente. Esta ley viene de alguna manera, pienso yo, a ser paralelas, a completar la ley de contra Del el odio. odio, porque es una ley que pena ciertas cosas y por eso hay mucha gente detenida. En el Táchira creo que la mayoría es instigación al odio. Yo lo que creo, Sí. bueno, lo que creo no, el Estado se está blindando, el Estado se Claro, está claro. totalmente resguardando para actuar. para Ellos actuar. dicen que no son los mismos de abril y creo que decían antes que del 11 de abril. Yo diría que el 10 de enero el Estado no va a ser el mismo de antes del 28 de julio con esta ley. Sí, y ahora- ahora mucho más blindado. Sí. Va a y llegar la que a viene en ese nivel. camino es la ley contra las redes sociales. Esa es la que Sí, debe porque estar en las mesa de redes es lo que discusión. no se ha podido controlar. Hay algo que debe estar trancando esa ley, porque Maduro Sí. sigue insistiendo y Bueno, atacando a las 4:30. cuerdas, a TikTok y a los demás. Nos acaban de decir 4:30. Ya vamos. El operador cerrando. Yo creo César que- nos está haciendo señas. Yo creo que para cerrar es referirnos que Maduro dijo que María Corina Machado había llegado de Cúcuta, no, perdón, de Bogotá, de Colombia, y que estuvo en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Por lo menos le siguen los pasos, pero si le siguen los pasos, ¿por qué no la han agarrado Y que entonces? estuvo en otra sede, en Estados Países Unidos. Bajos, Países Bajos, sí. Y algunos senadores o algunos personeros políticos colombianos dicen que quien estuvo en Colombia, si mal no recuerdo, fue el departamento de Antioquia, fue Diosdado Cabello. Entonces es este vaivén de información que viene y va precisamente sobre dónde se encuentran estos líderes, tanto opositores como oficialistas, en tiempos cruciales como diciembre y enero. Lo que nos faltó decir de la Yo ley digo, orgánica, ni muy buscada ni muy escondida. lo que decíamos de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, como todas las leyes, esa ley del Estado comunal, es que hay que revisarlas. Sencillamente hay que leerlas, hay que revisarlas. leerlas y si uno no entiende, pues buscar la asesoría de un jurista que especialista en leyes y que se la explique, como dicen por ahí, con manzanitas. Sí, hay que tener mucho cuidado y sigamos disfrutando los días previos a la Navidad. Feliz tarde.